desaparecieron a causa de extraterrestres, fueron atacados por 2 yetis o incluso fueron víctimas de una prueba a manos del ejército. Estas son solo algunas de las posibles explicaciones y teorías de las conspiraciones que han surgido a partir del misterioso caso que causó la desaparición de 9 excursionistas rusos en el año de 1959. El famoso caso conocido como el incidente del Paso Dyatlov es uno de los tantos sucesos sin resolver que han traído ante nosotros una gran cantidad de teorías acerca de las posibles explicaciones de los casos más extraordinarios del mundo del montañismo y que para muchos tiene una explicación sobrenatural. Bienvenidos a La Petite Misteriosa. Si eres amante del arte, la historia y lo paranormal, llegaste al lugar indicado. Te pido por favor le des clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que recibas este contenido cada semana. Para revivir el suceso debemos remontarnos al año de 1959 en una de las cadenas montañosas más famosas pero igualmente peligrosas del mundo, conocida como la zona montañosa de los Montes Urales. Los Montes Urales es una de las cordilleras más grandes del mundo con 2.500 kilómetros de extensión, ubicada en lo que actualmente es Rusia. Y aunque no sea especialmente alta, llegando a una altitud de máximo 1900 metros por su nivel de latitud y ubicación en el planeta Tierra, sus temperaturas suelen ser extremadamente bajas. Los Montes Urales fungen como frontera natural entre Europa y Asia y es una región sumamente rica en recursos naturales, entre los cuales se encuentran el petróleo, el carbón y el hierro, siendo una zona muy importante económicamente hablando, tanto para la antigua Unión Soviética como para la actual Rusia. El incidente sucedió en febrero de 1959 cuando un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales acamparon en una de las laderas de lo que se conoce como Kholat Syakh. Según sus traducciones se le conoce como la montaña de los muertos, la montaña de la muerte o la montaña muerta. Muchos le han dado posibles explicaciones sobrenaturales a los seudónimos que se le dan a esta enigmática montaña. Sin embargo, oficialmente se le da este nombre porque en esta región no hay animales y no crece ningún tipo de vegetación. El grupo estaba conformado por estudiantes de ingeniería, economía y algunos otros de física nuclear, quienes rondaban entre los 20 a los 23 años, además de un guía estudiante e instructor quien tenía 37 años. Dentro del grupo destaca Yuri Yudin, que fue el único sobreviviente del grupo, quien fallecería más tarde en el año 2013. Como muchos otros casos de supervivencia improbable, Yuri Yudin logró sobrevivir por cuestión de la casualidad, ya que se separó del grupo por una lesión en la espalda, algo que fue un inconveniente y que en su momento detuvo su travesía, resultó ser la mejor decisión de su vida. El grupo tenía la intención de acampar y sobre todo practicar el esquí, comenzando la aventura en Ekaterimburgo, pasando por la montaña Gorao-Torten a 10 kilómetros de lo que se conoce como el Paso Dyatlov, lugar donde sucedieron los hechos. Según las investigaciones, en esa temporada había un clima bastante extremo y las condiciones fueron sumamente complicadas. Pero el grupo continuó con su travesía, por lo que la mayoría de ellos tenían experiencia en otros viajes como este. Hoy en día podemos tener una gran cantidad de información sobre este caso debido a que por cuestiones curiosas existe una gran cantidad de fotografías, además de los diarios escritos por uno de los integrantes, los cuales ayudan a percibir lo difícil que era el clima en dicha fecha. Pero según el material encontrado no parece haber nada fuera de lo normal, incluso podemos familiarizarnos con la historia al ver las fotografías de los integrantes sumamente contentos durante todo el viaje.
Para comenzar su largo trayecto, el 31 de enero el grupo se abasteció de víveres necesarios y el 1 de febrero comenzaron su trayecto a través del famoso paso. El plan era llegar a un asentamiento que existía a la noche siguiente. Sin embargo, las condiciones atmosféricas comenzaron a empeorar, cayendo nieve y dificultando la visibilidad, por lo que se desviaron de su trayecto, entorpeciendo su camino y sobre todo teniendo que crear un campamento improvisado en la ladera de la montaña. Habían planeado que al paso de unos 10 días llegarían a un lugar conocido como Visay, donde enviarían telegramas a sus familiares, anunciando que todo iba bien con el viaje. Sin embargo, los familiares no recibieron ningún tipo de telegrama y al no recibir noticias comenzó la búsqueda y rescate, con un equipo liderado por miembros del Instituto Politécnico de los Urales y autoridades civiles, así como también militares, quienes usaron aviones y helicópteros para inspeccionar la zona. Posteriormente se encontró una tienda de campaña y lo sorprendente es que había sido rasgada desde adentro. Es decir, los miembros estaban tratando de escapar de dicha tienda. Las razones por las cuales habían intentado escapar son desconocidas. También existía evidencia de que habían abandonado el campamento a prisa, ya que se encontraron sus pertenencias y zapatos alrededor de la zona, por lo que las investigaciones arrojaron que los integrantes intentaron escapar de manera desesperada, arguyendo que algo los estaba siguiendo. ¿Por qué un grupo de excursionistas abandonaría su campamento huyendo de él como si trataran de escapar de algo? ¿Por qué abandonarían sus pertenencias escapando sin el equipo suficiente para sobrevivir a una zona como esa? Estas preguntas surgieron ante el equipo de investigación, ya que, según los cálculos realizados, la temperatura era de menos 15 grados centígrados, surgiendo a la pregunta de ¿por qué la mayoría de los miembros se encontraban en un presunto estado de desnudez? La mayoría de los cuerpos fueron encontrados posteriormente descalzos o con un solo zapato en dirección hacia una zona boscosa a unos 450 metros de una fogata. Algunos cuerpos fueron encontrados totalmente congelados, otros solamente con ropa interior y otros más con restos de corteza de pino en sus cuerpos, lo que según los forenses era evidencia de que trataron desesperadamente de subir a uno de los árboles. Pero, ¿por qué todos mostraban señales de intentar huir de una manera desesperada? ¿Intentaban subir el árbol para escapar de un animal desconocido o ¿por qué algunos miembros trataron de construir una fogata en vez de refugiarse en su campamento? Otro de los cuerpos encontrados mostraba cómo uno de los hombres intentaba proteger su cabeza, además del cuerpo de Zinaida Kolmogorova, que fue encontrado con restos de sangre, evidencia clara de haber sufrido un ataque. Los últimos cuerpos fueron encontrados cercanos a un refugio improvisado, cuerpos que habían sido enterrados bajo la nieve a aproximadamente unos 3 metros y presentaban evidencias de haber padecido brutalmente heridas internas. Otros registros inquietantes dan cuenta de 2 de los cadáveres que fueron hallados tiempo después sin ojos ni lengua. El cuerpo de Lyudmila Dubinina fue ubicado en una posición desconcertante, de rodillas con el pecho hacia una roca pero con la cabeza hacia atrás. Este fue uno de los cuerpos que fue encontrado sin ojos ni lengua. En una posición similar se encontraron los cuerpos de Alexandre Kolevator y Nikolai Tivo en una posición abrazándose uno al otro, pero a diferencia de los cuerpos encontrados al principio de la expedición, estos estaban completamente vestidos. La autopsia arrojó que había evidencia de que su cráneo había sido golpeado por un objeto pesado, además de los cuerpos de Kolevator y Dubinina, los cuales tenían evidencia de traumas internos severos y costillas rotas. Sin embargo, lo desconcertante era que no había ningún tipo de daño en los tejidos blandos o evidencia de un golpe contra la superficie. Tampoco había moretones en las zonas exteriores. Las autopsias de los cuerpos evidenciaban que los golpes sufridos por los miembros del campamento eran mucho más fuertes que la fuerza con la que puede golpear un ser humano, una fuerza tal que podía ser comparada con un accidente automovilístico. Más datos desconcertantes sobre la evidencia encontrada
comprobada había de que ninguno de los miembros del grupo utilizó las ropas de otros de los miembros para protegerse del brutal frío. Además de que algunos de los miembros presentaban coloraciones extrañas tanto en su piel como en su cabello. Evidencias posteriores arrojaron que en algunas de las prendas de vestir existían emisiones de radiación fuera de lo normal. Con todas las evidencias se trató de reconstruir lo que había sucedido en dicho accidente, sobre todo con ayuda de los diarios y la evidencia fotográfica producida por los mismos miembros del equipo de viajeros. La primera tarea era tratar de explicar por qué se habían desviado de su trayecto, obligándose a acampar en un lugar poco conveniente para hacerlo. Se continuaron analizando las autopsias. La información oficial había arrojado que los excursionistas habían muerto a causa de la hipotermia. Sin embargo, los familiares de las víctimas no estaban conformes con dicha resolución, ya que esto no daba cuenta de las lesiones mortales que habían sufrido, por lo que algunas de las víctimas fueron catalogadas como una muerte por causas no determinadas. Como consecuencia, comenzaron a surgir numerosas teorías acerca de la muerte de los miembros del grupo, entre las cuales una de las que más resultaba convenientes fue en la que una tribu conocida como Mansi atacaron agresivamente al grupo por irrumpir en la zona. Esto explicaba también la ausencia de ojos y lenguas, debido a que esta tribu pudo haberlo hecho como ritual para evitar que hablaran. Sin embargo, no había evidencia que explicara que dichos daños hubieran sido causados por un ser humano. Otra de las teorías arroja que el grupo fue atacado por extraterrestres. Esta teoría está sustentada bajo el supuesto de que los miembros del grupo habían observado extrañas esferas anaranjadas. Sin embargo, según esta teoría, dichos informes fueron archivados. Más tarde, en el año de 1990, uno de los responsables de la investigación fue entrevistado, admitiendo que fue obligado a cerrar el caso y clasificarlo como alto secreto. Según el responsable de la investigación, Ivanov, él estaba seguro de que las esferas que sobrevolaban la zona estaban íntimamente relacionadas con la muerte de los miembros del grupo, lo que explicaba la coloración extraña en la piel de las víctimas y también la alta presencia de radiación en su ropa. Continuando con las teorías, hablaremos de una que habla sobre un experimento militar, el cual supuestamente había sido realizado en la zona, un experimento de infrasonido que accidentalmente había causado los daños entre el grupo. También se habla del lanzamiento de cohetes secretos en la zona, armas radioactivas o minas. En el 2008, en una conferencia de la Universidad Técnica Estatal de los Urales, 6 miembros del equipo de rescate y 31 expertos analizaron las pruebas y determinaron que las muertes habían sido causadas por una prueba militar secreta. Una de las teorías más inverosímiles habla del Yeti, conocido también por los lugareños como Alma. Hay historias alrededor de implacables rugidos emitidos por la bestia, pero lo que según los creyentes de esta teoría argumentan es el pánico evidenciado alrededor de los cuerpos. Esta teoría podría explicar la fuerza sobrehumana con la que fueron atacados los miembros del grupo, además de una supuesta nota encontrada cerca del campamento que decía: a partir de ahora sabemos que hay muñecos de nieve. Y finalmente, la teoría sustentada en los cuerpos desnudos de las víctimas, situación que es explicada bajo una especie de alucinación que es sufrida en algunos casos de hipotermia. Según esta teoría, personas quienes sufren hipotermia pueden sentir la sensación de calor extremo como consecuencia de un daño cerebral causado por el frío. Este caso es conocido como desnudo paradójico y algunos creen que los miembros del grupo pudieron ser víctimas de este padecimiento. Sin embargo, todas estas son simples teorías, y como no hay explicaciones oficiales que den cuenta de las extrañas evidencias encontradas en el paso Dyatlov. Pero cuéntame, ¿tú cuál crees que sea la respuesta real? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana. Así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle click al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que recibas este contenido cada semana. Si llegaste hasta aquí,
Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.